la dependencia laboral en Honduras, ya que es un tema de impacto, un tema que aborda todo el país y un tema que afecta a todos los pobladores. Bueno, mi nombre es María Fernanda, soy la expositora de este grupo y aquí tengo las integrantes de mi grupo. Pasamos a la introducción. A partir de esta investigación, queda claro que la dependencia laboral es un vínculo en que la subordinación del trabajo se entrelaza con la necesidad económica, trasciende su definición legal para manifestarse como una realidad humana palpable. Este análisis se adentra en la exploración de esta relación, tomando como punto de partida el cuento En el Higueral de Medardo Mejía, con el objetivo de relacionar la obra con la temática de la dependencia laboral. El propósito fundamental es fomentar una conciencia crítica sobre la importancia de salvaguardar los derechos laborales y asegurar protecciones para los trabajadores, sin importar la modalidad de empleo, contribuyendo así a un entorno laboral más justo y equitativo. Bueno, en este país hay una fuerte dependencia debido a la necesidad y las precariedades que vivimos, a la escasez de trabajo y a la escasez de trabajo y a las necesidades que necesitamos suplir cuando somos una familia, cuando tenemos familia que mantener. Bueno, las personas, no vamos a hablar de este tema solo en lo legal, sino que lo vamos a definir como algo, la realidad que viven las personas, cómo les afecta, porque las personas cuando van, la mayoría de personas que tienen un trabajo, pues no tienen en cuenta sus derechos y aceptan cualquier tipo de condición con tal con tal de poder adquirir ese trabajo y tener un sueldo donde puedan suplir sus necesidades. Cabe recalcar que hay trabajos donde no brindan un buen salario, hay trabajos que no brindan pero ni el salario mínimo. Entonces es donde ese salario no ajusta para una familia, para mantener una familia. Entonces es donde viene la pobreza, donde viene la escasez. Porque como tal, cuando eh, tenemos un salario menos que el salario mínimo, pues solo se podría suplir una necesidad y no otra necesidad. Tendríamos que escoger qué suplir primero y dejar lo otro para después. Que también queremos fomentar la conciencia crítica sobre la importancia de salvaguardar los derechos laborales y asegurar protección para los trabajadores. Muchas personas aceptan trabajos, no importa si atentan contra su vida, que a lo mejor no atentan en el momento, sino que son enfermedades que vienen a la larga, les afecta a la larga. Pero con tal de tener comida, con tal de suplir sus necesidades, pues los aceptan, sin importar las condiciones que les impongan y sin importar los derechos que violen. Continuamos. Tenemos los objetivos. Tenemos el objetivo general que sería analizar el impacto de la dependencia laboral en nuestro país y su relación con el cuento. Con el cuento en el liberal, con el fin de concientizar a la población sobre el incumplimiento de los derechos laborales. Para ello se aplican encuestas. Tenemos los objetivos específicos. Los objetivos específicos, pues, es identificar la representación de la dependencia laboral en el puente en el ideal, evaluar la percepción ciudadana sobre el incumplimiento de los derechos laborales mediante encuestas, comparar los hallazgos con la normativa laboral vigente para evidenciar posibles vulneraciones. Seguimos. Bueno, ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál fue nuestra justificación de poder investigar y estudiar este tema? Pues fácil, es determinar las causas de la dependencia laboral. Las causas de la dependencia laboral, no solo como un concepto legal, como les venía diciendo anteriormente,
sino también como una realidad que impacta profundamente la vida de los trabajadores. A lo largo de los años, la dependencia laboral ha aumentado notablemente, influyendo directamente en el ámbito económico de nuestro país. Por ello, resulta fundamental analizar sus causas y consecuencias, con el fin de comprender mejores los factores que la originan y los efectos que generan en los trabajadores y la economía en general. Esta investigación busca además generar conocimiento en la población sobre sus derechos laborales y las condiciones en las que no deberían verse expuestos. Aunque podemos razonar que no es fácil, que es algo difícil, y podríamos decir que es imposible, porque algunas personas razonan y saben que no son trabajos con condiciones buenas para ellos, sino que solo son beneficios para para la empresa. Entonces, entonces las personas, algunas tienen su conocimiento, ¿verdad? Pero queremos generar el conocimiento a todas esas personas, eh, a todas esas personas y a lo que se puede ver expuesta en esos tipos de trabajo. Bueno, comprender la relación de dependencia laboral es esencial para promover un entorno de trabajo más justo y saludable, garantizando el respeto a los derechos de los empleados. Algunos empleos pues son muy pesados para algunas personas, donde pues a la larga les va a afectar en su salud, o trabajos que son demasiado agotadores y que no solo afectan físicamente, también afectan psicológicamente, que más adelante pues les voy a hablar un poco más. Continuamos. Tenemos la metodología, tenemos el enfoque de la dependencia. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque de esta investigación? Bueno, tiene un enfoque que se refiere a la situación en la que los trabajadores dependen completamente de un empleo, en su mayoría de veces bajo un contrato ya sea a largo o a corto plazo. Bueno, esto de las que las personas trabajan con contratos se ha vuelto muy usual porque pues no brindan todos los derechos completos cuando se trabaja por contratos. Y esto pues es un beneficio para las empresas. Esto es un fenómeno que influye bastante en Honduras, ya que ya que la tasa de desempleo es muy grande debido a la informalidad, las condiciones salariales y la falta de empleo y las dificultades para emprender. Tenemos el diseño de la investigación. Se emplea un diseño de investigación descriptivo y transversal, permitiendo recopilar datos en un único momento temporal con el objetivo de analizar las condiciones. Tenemos la población y muestra. La muestra estuvo conformada por 24 trabajadores hondureños, donde mis compañeros y yo, pues tuvimos que encuestarlos. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, ya que los participantes fueron seleccionados según su disposición a responder las encuestas. De acuerdo con Sampieri, Collado y Lucio, este tipo de muestreo es útil cuando el investigador selecciona los elementos que están disponibles y que cumplen con los criterios del estudio. Tenemos instrumento de recolección de datos. Se diseñó un cuestionario estructurado en 9 preguntas que abordan la relación de la dependencia laboral, los derechos y protecciones, horarios de trabajo, seguridad en el empleo, satisfacción salarial, niveles de estrés, conciliación, conciliación entre la vida personal y laboral. Tenemos el análisis de datos. Para el análisis de datos cuantitativos, se empleó la estadística descriptiva, presentando los resultados en porcentajes y frecuencias. En el análisis cualitativo se interpretaron las respuestas abiertas para comprender mejor la percepción de los encuestados sobre su entorno laboral. Bueno, como podemos observar, hicimos encuestas con el análisis cualitativo y cuantitativo para poder comprender mejor esta temática. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la vida del autor del cuento en el higueral de Medardo Mejía. Medardo Mejía tiene una preparación muy amplia. Es un poeta, es escritor hondureño, periodista y académico. En sus obras manifiesta los problemas sociales que se vivieron en su país.
además de ver la gran valentía por luchar contra todos aquellos que querían hacer daño a los límites. Ha sido uno de los escritores más polifacéticos y prolíficos dentro de las letras hondureñas, ensayista e historiador. Trabajó con muy buen suceso géneros, como la poesía. El cuento y el teatro, además, no solo se formó en el periodismo, sino que lo ejerció con gran acierto. Medardo Mejía nació en el año de 1907, el 20 de octubre, en la aldea de Jimasqui, Manto, de Olancho, en Honduras. Era de origen campesino. Contrajo nupcias en el año de 1933. Su esposa lo acompañó en el exilio y tuvo dos hijos, llamados Augusto y Victoria, quienes estudiaron en Brasil. Ya conocimos un poco sobre la vida de Medardo Mejía. Ahora vamos a ver su trayectoria. Aquí podemos observar las trayectorias, las principales obras. Podemos ver que se encuentra el Discurso del Dorado, Tegucigalpa, el Movimiento Obrero en la Revolución de Octubre, Guatemala de 1948, el Humanismo en la Presidencia, en Guatemala de 1950, Don Juan Lindo, el Frente Nacional y el Anticolonialismo, Tegucigalpa de 1959, Anteproyecto de la Constitución de la República de Honduras, Tegucigalpa de 1955, Cinchonero, drama de 3 actos y 6 cuadros, Tegucigalpa de 1965, Apuntes de Sociología, Tegucigalpa de 1500, perdón, de 1959, La Orcancina, que fue en Tegucigalpa en 1971, entre otras que podemos leer. Tenemos también una muy importante que se llama Historia de Honduras, tomo 1, y tenemos Historia de Honduras, tomo 2. Medardo Mejía falleció en el año de 1981 en Tegucigalpa. Aquí podemos observar pues una fotografía de Medardo Mejía para que podamos conocer un poco más de él. Ahora les voy a hablar un poco del tema, del cuento en el liberal. Bueno, en el cuento en el liberal pues fue un cuento muy interesante porque abarca varios temas, varias problemáticas. Es uno de los relatos incluidos en el libro Cuentos Completos. Refleja la vida en el campo hondureño, abordando temas como la pobreza, la superstición y la dureza del destino. La historia se centra en un hombre solitario llamado Manuel Méndez, que debido a su involucramiento en diversas situaciones de violencia y conflicto, ha perdido su sentido de identidad. El relato describe a Manuel, el relato describe a Manuel cuestionando su propio nombre y enfrentándose a la amnesia provocada por los traumas de su vida. A medida que avanza la historia, se revelan sus encuentros con personas del pasado. Tenemos un personaje importante como Mateo Hernández, que representa el mundo de la corrupción y la violencia. Y Ena Zapata Cruz, una mujer que se convierte en objeto de deseo y confusión para Manuel. Una vez conociendo pues el cuento, haciéndoles un pequeño resumen, pues vamos a poder entender mejor la investigación. Seguimos. La dependencia laboral en Honduras es un fenómeno que ha sido objeto de diversos estudios, especialmente en el contexto de la precariedad laboral y las transformaciones económicas derivadas del modelo neoliberal. La dependencia laboral en Honduras se manifiesta en la subordinación de los trabajadores a las condiciones impuestas por el mercado y las políticas económicas. Pineda Talavera del 2019 señala que la precariedad laboral es considerada como el deterioro y restricción de estatus laborales para la reproducción de la fuerza de trabajo y la mejora de las condiciones de vida de la masa asalariada. Esta precariedad se refleja en la falta de condiciones laborales y justas y dignas, afectando directamente la calidad de vida de los trabajadores. Bueno, podemos ver que la dependencia laboral pues está muy presente en el país y que esto pues afecta a la mayoría, a una gran parte de la población hondureña.
donde no hay trabajos dignos, donde no hay derechos, donde violan nuestros derechos y donde no tenemos un salario digno, un salario que pueda suplir todas nuestras necesidades. Seguimos con el análisis de la dependencia. La dependencia laboral en Honduras se manifiesta en la subordinación de los trabajadores a la estructura de poder dentro del ámbito laboral, donde la estabilidad y el bienestar dependen en gran medida de la voluntad de los empleadores. Esta situación encuentra un interesante paralelo con el relato en el ideal de Medardo Mejía, particularmente en la forma en que las personas viven bajo un mundo de dinámica de dependencia y control que recuerda las relaciones laborales en el país. Bueno, aquí podemos ver la relación, los paralelos que hay entre el cuento y la dependencia laboral. Que si vemos que el protagonista del cuento es sometido bajo las estructuras de poder, donde él es un empleado, donde él trabaja en el campo. Y como sabemos, en el campo, pues no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil, un trabajo que desgasta físicamente y mentalmente, tal como lo vemos en nuestro país. Esta es la relación que hay, porque tanto como en el país como en el cuento, estamos bajo una estructura de poder dentro del ámbito laboral y donde la estabilidad y el bienestar depende de los empleadores. Los empleadores son los que ponen las condiciones, los empleadores son los que deciden qué derecho dar y qué no dar. Aunque podemos decir, no, pero es que está lo legal, pero no, sabemos que muchas veces no acudimos a lo legal, muchas veces aceptamos los trabajos por necesidades y no importando las condiciones y no importando los derechos. Con tal de tener un trabajo, pues lo aceptamos. Y eso es lo que vemos en el país. Tiene un gran impacto, la verdad, la dependencia laboral en nuestro país. Ahora, para concluir con esta exposición, a partir de lo expuesto anteriormente, se concluye que la dependencia laboral en Honduras es un fenómeno que se manifiesta a través de la falta de autonomía de los trabajadores, la subordinación a figuras de poder, la precariedad laboral y la falta de estabilidad económica y profesional. Los resultados de la encuesta aplicada reflejan cómo la mayoría de los trabajadores hondureños dependen de un jefe. Bueno, eh, la encuesta, pues, les voy a enseñar les voy a mostrar las preguntas que aplicamos. Bueno, ¿por qué utilizamos esta, este instrumento para la investigación? Hicimos algunas preguntas a las personas. Una de ellas es, ¿quién te dice qué hacer y cómo hacerlo? Entonces, em, el 75% de los trabajadores tienen quien les diga y tiene un supervisor. 75% pues un gran número. En la narración, el protagonista expresa una sensación de pérdida de identidad debido a la multiplicidad de conflictos en los que está inmerso. Y esto, pues, por cómo tiene un conflicto con la identidad, pues debido a que le dicen qué hacer y qué no hacer. Luego tenemos la segunda pregunta que dice, ¿crees que es importante que los trabajadores tengan derechos y protecciones en su trabajo? Pues el 100% de las personas contestó que sí. Sabemos que todos estamos de acuerdo que tenemos que tener derechos. El 100% de las personas contestó que sí, y es que es algo fundamental para que el trabajador desempeñe su función dentro del ámbito laboral, cumplir sus necesidades integrales. Asimismo, el relato refleja una estructura jerárquica donde don Mateo ejerce poder sobre los demás, protegiendo y escondiendo a quienes dependen de él. La afirmación de don Mateo es nuestro padre. En el Higuera la vemos muchos habilitados y él nos esconde y nos defiende. Sugiere una relación de patronazgo en los que los trabajadores dependen. Tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿te sientes seguro en tu puesto de trabajo actual? Podemos ver que el 87.5 de los encuestados afirman sentirse seguros en su puesto de trabajo, lo que podría interpretarse como una aceptación de la dependencia.
hacia sus empleadores, quienes les proporcionan estabilidad a cambio de obediencia. En la siguiente pregunta tenemos, ¿te sientes estresado debido a tu trabajo? El 75% de los trabajadores indicaron que experimentan estrés en distintos niveles. La siguiente pregunta es, ¿te ves trabajando en esta empresa en los próximos 5 años? El 50% de los trabajadores no se ven en la misma empresa en los próximos 5 años, lo que indica un sentimiento de insatisfacción, o falta de oportunidades o crecimiento. Estas fueron algunas de nuestras preguntas específicas donde las relacionamos con el cuento. Y, por ejemplo, ¿te ves trabajando en empresas en los próximos 5 años? La relación sería, la relación sería que en el cuento y aquí en nuestro país vivimos un sistema que limita nuestra autonomía y bienestar, sometiéndonos a jornadas extensas, bajo salarios y estructuras jerárquicas. Bueno, esto fue mi exposición, nuestra exposición. Espero hayan podido comprender todo lo que quise